Bueno, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos hoy a comenzar nuevamente una reunión donde vamos a alabar a Dios y vamos a también compartir su palabra. Así que vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por regalarnos este día más de vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hoy tenemos esta nueva oportunidad. En esta hora te pedimos que sea tu presencia la que nos dirija, sea tu Espíritu Santo el que esté orando en nuestras vidas, en medio nuestro, Señor. Que seas vos el que se glorifique en esta reunión, que esté orando también en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que está también escuchando tu palabra, escuchando esta reunión, Señor, que vos obres en la vida de cada uno de nosotros, porque creemos y sabemos que tu presencia está en medio nuestro, que tu presencia está en este lugar, Señor. Te agradecemos, te damos toda la gloria, toda honra. Y en este momento también queremos alabarte y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Y bueno, vamos a cantar al Señor.
tú eres dueño de la tierra, tú eres dueño de todo, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Padre, te exaltamos. Gracias por tu presencia, Señor. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, Señor. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Cristo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Creemos en ti, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Sabemos que no hay nadie como tú, Padre. En este momento, Señor, queremos enaltecerte, queremos darte toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos, Padre. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Dios mío. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Alabale al Señor ahí desde tu hogar. Enaltecé su nombre. Abrí tus labios para adorarle, para glorificarle, para honrar su nombre, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como tú, Señor. Te exaltamos, Padre. Grande eres, Señor.
Gracias por este momento, Dios mío. Damos gracias a Dios por su presencia, porque Él siempre se manifiesta, ¿no? Él siempre está en medio nuestro, en medio de su alabanza también. Y bueno, en esta hora, bueno, ahora vamos a estar pasando a la palabra, así que los voy a dejar en compañía de la pastora. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Es una bendición, ¿no?, el poder estar alabando a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, y que nos ayuda, ¿no?, a poder congregarnos de esta forma, adorar su nombre y tener esta relación linda con Dios, ¿no? Porque también es parte, ¿no?, la alabanza, sabiendo la importancia de la alabanza, que nosotros tenemos motivos, ¿no?, para alabar a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios y que Dios los bendiga a todos aquellos que están allí escuchándonos. Y en esta noche quería compartir una palabra, el Salmo 107, vamos a estar buscando Salmo 107, versículo 19. Vamos a leer Salmo 107, 19. Salmo 107, 19. Vamos a estar leyéndolo. Aquel que no tiene Biblia puede estar escuchando, ¿sí? Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Aquí vamos a estar compartiendo este salmo, y comenzaba la lectura, dice, pero clamaron a Jehová, ¿sí? Clamaron a Jehová. Y en esta noche, bueno, quería compartir un poco del clamor, y por ahí usted se piensa que solamente abarca cuando usted tiene una posición de orar a Dios. Y clamar a Dios, bueno, lo podemos hacer así, ¿no?, pidiendo a Dios por algún motivo en especial. Pero a veces también la gente se queja, ¿no?, y como que esa queja llega al oído de Dios, ¿sí? Hay distintas formas de clamar, ¿sí? Quizás deseos, quizás en forma de peticiones, como decíamos, pero también a veces las quejas son clamores que llegan a la presencia de Dios. Entendemos que nuestro Dios, sus oídos oyen a su pueblo, sus oídos oyen a aquel que habla, con el que clama a Dios, sus oídos están oyendo. Y nosotros, bueno, tenemos esta forma de pensar, ¿no?, de un Dios que tiene oídos y escucha, ¿no?, porque lo asemejamos a nosotros. Pero Dios aún es más, ¿no?, que todo lo que nosotros podemos imaginarnos de lo que es Él. Pero entendemos que Él escucha, y que está mirando, ¿no? Está mirando, y no solamente mira a aquellos que un día le han aceptado como su Dios, como su Señor, y se han puesto bajo su cuidado, sino a todo el mundo, ¿sí? Es un Dios omnipresente, un Dios que puede estar en distintos lugares a la vez, ¿sí? Un Dios que todo lo ve, todo lo escucha, ¿sí? Este es nuestro Dios. Y allí en el libro de Génesis que estamos compartiendo en estos días, en Génesis 18, 20, dice así: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, ¿sí? Acá en esta historia, ¿no?, de
Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra, estas ciudades, ¿no? Y acá vemos que Dios llegó a los oídos de Dios el clamor, ¿sí? El clamor, y si nos ponemos a pensar por todo lo que hemos leído antes, ahí no habían 10 justos, no había, porque si hubiera 10 justos, cuando Dios habla con Abraham y Abraham comienza a decirle, como que le está pidiendo, ¿no?, que no destruya ese lugar, y comienza a decirle, si hubiera 50 justos, destruirías ese lugar, y Dios le dice que no, y al final le dice, si hubiera 10 justos, y seguramente que si había 10 personas justas, 10 personas que buscaban a Dios, Dios no iba a destruir ese lugar. Pero bueno, en todo ese lugar no había. Y llegaba el clamor de esa ciudad, llegó el clamor, Dios se cansó porque llegó el clamor de esa ciudad a los oídos de Dios. Y si no había justos, ¿quiénes eran los que clamaban? ¿Sí? ¿Quiénes eran los que clamaban por esa ciudad si no había justos? Entonces podemos pensar que entre ellos mismos que se quejaban uno del otro con sus quejas, ¿sí? Podemos pensar que las ciudades de alrededor veían a Sodoma y Gomorra como una... las personas hacemos la ciudad, ¿no? El territorio es un territorio, pero los que viven en ese territorio pueden hacer que sea un hermoso lugar, o pueden hacer que sea un lugar que uno no quiera ni entrar a esa ciudad. Entonces, quizás la gente de alrededor veía ese lugar y le daba temor por la gente que vivía ahí, que era mala, que había muchas cosas perversas, pecados terribles, y quizás esas ciudades clamaban a Dios, y este clamor llegó a Dios, ¿sí? Pero bueno, en eso que Dios escucha el clamor, y en este caso como no hubo arrepentimiento, entonces Dios procede, ¿no?, a hacer lo que Él es linda la palabra esta que estamos compartiendo, porque vemos también cómo es nuestro Dios. En el versículo 21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Si Dios mismo iba a ese lugar para ver si es todo ese clamor, todas esas quejas, todas esas peticiones que hacían referente a ese lugar, era cierto, ¿no? Y va, y bueno, aunque sin duda Dios ya lo estaba sabiendo, ¿no? Pero bueno, se acerca y ve. Y como no hubo arrepentimiento, vemos en el capítulo 19, versículo 13, lo que sucede, ¿no? Cuando vienen los ángeles, dice en el 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlos. Y ya Dios había determinado, ya está, llegó el clamor, la maldad, el pecado que había en esas ciudades Sodoma y Gomorra. Entonces Dios determina, ¿no?, la destrucción. Y hay muchísimos casos en la Biblia, ¿no?, de gente que clama a Dios, y bueno, hay distintas respuestas de Dios, porque vemos que Dios es bueno, es un Dios bondadoso, y seguramente si había personas que se arrepentían en ese lugar, el final iba a ser distinto, ¿no?, para esta ciudad. Pero como no hubo arrepentimiento, pasó esto. Y después yo pensaba también, ¿no?, porque me encontraba también en otra historia un poquito que está antes, también en Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel, y Dios se acerca, ¿no?, a Caín y le habla y le dice, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Dios ya había visto toda la acción, lo que hizo Caín hacia su hermano que lo mató, y le dice, igual de todas maneras le pregunta, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama, ¿sí? La sangre de tu hermano clama, la voz de Abel a través de su sangre clamaba a Dios, ¿sí? Y a mí esto como que un poco es doloroso, ¿no? Porque uno lo podemos llevar a nuestro caminar diario, a nuestra vida, a nuestra ciudad donde nosotros vivimos.
y al mundo entero, ¿no? Y pensar los clamores que están llegando a Dios, ¿no? Y acá vemos que en el caso de Abel, la sangre que había quedado ahí era la que clamaba a Dios, ¿sí? Ese acto injusto que hizo este hermano que mató a su hermano, ¿sí? Y continuamente, ¿no? Nos enteramos de personas que matan a otros, que hay sangre derramada por todas partes, ¿no? Y injustamente, o quizás algunos en su naturaleza piensan que es justo, ¿no? Pero cuánto clamor debe llegar a Dios, ¿no? Por todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo entero, ¿no? Y pensaba también en la sangre inocente, ¿no? Que es derramada también de niños que son abortados, ¿sí? Esa sangre, ¿no? que clama a Dios, ¿sí? Porque también matan a esos niños desde el vientre de su madre, ¿no? Que sabemos que, bueno, hay algunos que están a favor del aborto. Bueno, nosotros como iglesia tenemos en nuestro pensamiento que no, porque es una vida, que es Dios el que da la vida, ¿no? Pero también esto es triste y es doloroso y es terrible, porque sé que a los oídos de Dios está llegando continuamente esa sangre que están derramando, esas personas que derraman esa sangre. Está llegando ese clamor a los oídos de nuestro Dios. Y es terrible, ¿no? Porque también veíamos, ¿no? El clamor cómo llega a Dios, de distintas formas, ¿no? Por ahí pidiéndole, pero cuando se quejan, y también de esta forma, aunque no te guste o aunque no nos guste, el clamor de Dios llega también de esta forma, de esa sangre inocente que es derramada, ¿sí? Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude, porque todos estos clamores continuamente están llegando a la presencia de nuestro Dios. Hoy en día no podemos pensar también en cuántas quizás que se quejan o que hablan, ¿no? de la iglesia del Señor, de una iglesia que por ahí está así en dos, ¿sí? Con doblez, en una iglesia que no predica la palabra tal cual es, ¿sí? Entonces todos esos clamores llegan a la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Ese clamor está de continuo llegando a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, porque vemos que acá, lo que estábamos compartiendo en este salmo, Dios escuchó el clamor de esas personas, ¿sí? Y Dios está escuchando el clamor de todos aquellos, ¿no? Como veíamos, pero por ahí la consecuencia es distinta, ¿sí? También en el libro de Jueces, usted sí puede, bueno, por ahí ya lo ha leído, ¿no? También había un pueblo que bastante rebelde era con Dios, un pueblo idólatra que continuamente cambiaba a su Dios verdadero por otros ídolos, ¿no? Y le empezaba a ir mal en la vida, le empezaba a tener otros pueblos que venían, los saqueaban, otros pueblos que los oprimían, ¿sí? Y en esa situación ellos claman a Dios, ¿y qué hace Dios? Porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad. Entonces cuando ellos claman a Dios, le piden a Dios que los mire, que tenga misericordia de ellos, Dios extiende su mano y levanta un juez, ¿sí? Un juez como un Gedeón, un juez como un Sansón, un juez para que los libere. Y así se repite otra vez en Jueces. Y otra vez después comienzan a desobedecer a Dios, otra vez traen los ídolos, adoran a otros dioses, se apartan de Dios, como que al Dios poderoso no lo conozco, no lo identifico como mi Dios. Y otra vez son oprimidos, son maltratados, son saqueados, y ahí otra vez claman a Dios. Y Dios, que es bueno, que Dios es bondadoso, lo escucha y levanta a otro juez y los libera. Y envía sobre ellos salvación, envía sobre ellos liberación. Y acá estamos viendo en esta historia también, ¿no? En este salmo, perdón, que ellos clamaron a Jehová, ¿no? En su angustia, claman, ¿sí? Le piden a Dios que los ayude en esa situación de angustia. Y Dios, que es bueno, ¿no?
los libra de sus aflicciones. Los libra de sus aflicciones. Envía su palabra y los sana, dice. Y los libró de su ruina. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Cuando estemos en un momento de angustia, de dolor, poder clamar a nuestro Dios, sabiendo que Él te va a escuchar, ¿no? Y es más, no esperar que llegar ahí a una situación terrible, sino antes, ¿no? Estar en contacto con Dios. Pero si por ahí estás alejado de Dios, por ahí estás ahí, ¿no? Que en dos, ¿sí? Que en esta noche puedas acercarte a Dios y de una vez por todas decidirte por tu Dios, decidirte por este Dios verdadero. Vemos aquí, ¿no? En toda la Biblia, ¿no? De un Dios que es bondadoso, de un Dios que es bueno, un Dios que es en misericordia, pero también es un Dios que emite juicio, como vimos ahí en Sodoma y Gomorra, que fue destruida esa ciudad, ¿no? Que Dios nos ayude y que no agotemos la paciencia de Dios. Yo en todo el caminar que he tenido con Dios durante varios años ya, ¿no? que hemos caminado junto con mi Dios, puedo decirlo que siempre fue más su misericordia sobre mi vida, su amor, su misericordia, y muchas veces me he sentido honrada por Dios. Entonces veo que, la verdad que lo veo a un Dios amoroso, ¿sí? Un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que siempre está, ¿no? Acompañándome, ayudándome, y este es nuestro Dios. Pero que nos ayude Dios a poder estar clamando, que no esperemos el momento de angustia, de dolor para acercarnos, sino que desde ya comencemos a acercarnos a nuestro Dios. Y si en esta noche, bueno, estás en angustia, ¿no? Estás en dolor, también, ¿no? Como aquí lo hicieron en este salmo, dice, clavaron a Dios en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Envía su palabra y los sana, ¿sí? La palabra de Dios, nosotros a través de su palabra, pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios que puede convencer al hombre, a la mujer de pecado, ¿sí? Porque el hombre natural, la mujer natural, si usted le pregunta, ¿tenés algún pecado? No, está perfecta la persona, no puede mirarse a sí mismo, no puede ver su error, lo puede ver, ¿sí? Como que está todo bien, ¿sí? Pero cuando te encontrás con la palabra de Dios y que cuando el Espíritu de Dios comienza a orar en nuestra vida, es el Espíritu Santo, ¿no? El que convence nuestras vidas de pecado, nos hace ver que hemos pecado contra Dios, ¿sí? Y ahí Dios comienza a orar en nuestras vidas. Acá vemos que dice que clamaron a Dios en su angustia, entonces Dios envía su palabra y son sanados. En otra versión dice que son librados de la muerte, ¿sí? Y nosotros, bueno, estábamos yendo hacia la muerte, nuestra muerte espiritual, y aún quizás una muerte también por el camino que andábamos, nos iba a llevar a la muerte, quizás antes del tiempo que Dios disponía para nuestras vidas. Pero al acercarnos a Dios, al pedirle a Dios que nos ayude, al clamar a nuestro Dios, Él extendió su mano sobre nosotros y nos ayudó. Y después acá dice, ¿qué tengo que hacer yo una vez que he recibido esto tan lindo de Dios? Dice, alaben la misericordia de Jehová, sus maravillas, para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza. Esa es la respuesta, ¿no? del hombre, de la mujer, que puede reconocer, ¿no? La necesidad de acercarse a Dios, mirarse y reconocer que es pecador, ¿sí? Y una vez que ve la mano de Dios también en su vida, porque la hemos visto, ¿no? Cada día nosotros, bueno, le damos gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios cada día, ¿no? Porque veo su amor para con mi vida, veo su ayuda para con mi vida. Y una vez que Dios obra en nuestras vidas, la persona quiere alabar a Dios, la persona quiere ofrecer a Dios alabanza, y finalmente en el 22 dice, y publiquen sus obras con júbilo, ¿sí? Con alegría, con alabanza, debemos publicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
que Dios nos ayude para poder estar, ¿no?, de este lado, ¿no?, que clamar a nuestro Dios. Hoy más que nunca nosotros vemos que hay distintos clamores y llegan a los oídos de Dios, pero nosotros como pueblo de Dios, aquellos que somos pueblo de Dios, hoy es un tiempo, ¿no?, para que comiences a pedir, comiences a orar, para que Dios tenga misericordia, primeramente de aquellas personas, ¿no?, que por ahí vos lo ves que se han alejado del Señor, para que sea el tiempo que ellos vuelvan al Señor, ¿sí? Por ahí aquellos que vos ves que están, que dicen que están en la iglesia, pero como que lo ves que vos por ahí tenés una mirada y lo ves que no va bien, tenés que orar, ¿no?, por esa persona, clamar a Dios por esa persona para que llegue al oído de Dios y esa persona sea encaminada en el camino de Dios. Más que nunca también tenemos que orar por aquellos que vos ves que están firmes en el Señor, porque hay personas que por ahí vos lo ves que están firmes, pero también necesitan del Señor, y tenemos que clamar a Dios por ello, para que Dios los sostenga. Como iglesia del Señor, el clamor para pedirle a nuestro Dios, para que nuestra oración llegue a los oídos de Dios, y aquellos que no conocen, que están pasando todas estas situaciones, comenzar a orar por esas personas también, ¿no?, para que puedan conocer a nuestro Dios, que Dios tenga misericordia de esas personas y puedan conocerle a nuestro Dios y encaminar su corazón por el buen camino, que es el camino que tenemos para seguir, ¿no?, que es el camino de Jesucristo. Que Dios nos ayude, y cuando uno comienza a clamar, te pones también en todos estos aspectos que vemos, que hoy estábamos viendo, en esos aspectos donde ves que está llegando al clamor de Dios, continuamente está llegando a los oídos de Dios todas las cosas que están pasando, ¿sí? Si a nosotros muchas veces como personas nos duele en el corazón, ¿no?, nos duele ver, otra vez pasó esto, pasa aquello, y imagínate Dios, ¿sí?, que Él es Dios. Así que más que nunca nosotros, aquellos que le conocemos a nuestro Dios, tenemos que levantarnos para clamar a nuestro Dios, y sabemos que Dios escucha, Dios oye a sus hijos, ¿sí?, con esta firmeza y con esta fe, sabiendo que Dios nos escucha. Y sobre todo, bueno, también tener esta respuesta, ¿no?, de adoración a nuestro Dios, y reconocer, ¿no?, que Dios es bueno, que sus bondades están, que la gracia de Dios hoy está sobre el mundo entero, ¿sí?, no sobre solamente tu familia, sino la gracia de Dios, el regalo de Dios está sobre el mundo entero, ¿sí? Sabemos que hoy en día, ¿no?, la persona que se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, Dios lo recibe, ¿no?, porque sabemos que el corazón contrito y humillado, aquel corazón arrepentido, aquel corazón que se arrepiente de sus pecados, de su maldad, no importa el pecado que haya cometido, ¿sí? Quizás la sociedad no te va a poder perdonar, quizás las personas no te van a poder perdonar, pero la persona aquella que reconoce, ¿sí?, se arrepiente de su maldad, reconoce su pecado, se arrepiente de su maldad, Dios te perdona, ¿sí? Por eso hoy la gracia de Dios está, está sobre el mundo entero. Que Dios nos ayude, ¿no?, para que sea el tiempo que aprovechemos esta gracia de Dios sobre todo el mundo entero. Que Dios nos ayude. Hasta aquí, bueno, quería compartir esta palabra y vamos a estar orando a nuestro Dios. Y que la gracia de Dios alcance a más personas. Que así como un día te alcanzó a vos la gracia de Dios, el favor de Dios, el mensaje de salvación, el reconocer a través del Espíritu Santo de Dios que estabas pecando, que yo manejaba una vida siendo pecadora, y la gracia de Dios me alcanzó y me encaminó por este buen camino. Así en este tiempo, ¿no?, que la gracia de Dios alcance a otras personas, ¿sí? Que llegue este clamor a nuestro Dios, el clamor de decirle: Señor, salva, Señor, que cada día estemos anunciando el Evangelio
para que llegue este clamor a los oídos de nuestro Dios por la salvación de las personas. Quizás muchos van a rechazar, pero nosotros tenemos que seguir predicando, ¿no?, la palabra de Dios, que la gracia de Dios pueda llegar en cada casa, en las vidas. Hasta aquí, bueno, quisiera compartir y vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te damos las gracias porque sabemos que el clamor está llegando a tu presencia, a tus oídos. Señor, cada petición que sale de nuestros labios llega, Señor, a tu oído. Pero también sabemos que hay cosas malas, Señor, hay sangre inocente que es derramada y que también está llegando a tus oídos, oh Dios. Señor, te pedimos tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, Señor, sobre nuestra nación, tu misericordia, Señor, sobre las ciudades, tu misericordia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a como pueblo tuyo, a como aquellos que la gracia nos alcanzó, a poder estar firmes, Señor, a clamar delante de tu presencia por aquellos que se han alejado de tu camino, por aquellos que no te conocen, oh Dios. Ayúdanos a clamar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Fortalécenos en la fe, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido en esta noche. Y bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Bueno, los estamos extrañando y bueno, que Dios haga conforme a su voluntad y sigamos orando, ¿no?, para que pronto también podamos reunirnos en forma presencial, que también lo necesitamos, ¿no?, estar con nuestros hermanos y reunirnos de esta forma. Estemos orando, estemos clamando al Señor para que Dios tenga misericordia también de ellos. Mañana nuevamente nos vamos a estar reuniendo así de esta forma por Facebook a las 19 horas. Amén. Dios los bendiga.